Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy día vamos a trabajar con la segunda parte de nuestra unidad de variaciones porcentuales de octavo año. Bien, antes de comenzar, asegúrense de estar en un espacio ordenado, cómodo, con buena iluminación y sin ningún ruido ni distracción. Junten con anticipación sus materiales, es decir, lápices, goma, cuaderno y su guía de trabajo. ¿Qué aprenderemos hoy? Bien, nuestro objetivo para hoy es resolver problemas que involucran variaciones porcentuales en contextos diversos. Los contenidos serán variaciones porcentuales y resolución de problemas. Las habilidades, analizar, aplicar, calcular y resolver. Vamos a comenzar entonces con mucho ánimo porque lo van a hacer muy bien. Comencemos. En primer lugar, recuerda, para calcular el porcentaje de un número tenemos que plantear la proporción correspondiente, que es la que va a ayudar a ordenar nuestros datos. Y en esa proporción vamos a tener dos razones. Una, donde va a estar el porcentaje, y otra, donde está la cantidad de la cual buscamos el porcentaje. Por ejemplo, si queremos calcular el 30% de 70, plantearemos la proporción, donde 30% nos da la primera razón, con 30 en el antecedente y, por supuesto, 100 en el consecuente. 70, como es el total, irá en la segunda razón, formando parte del consecuente, que es donde ubicamos siempre los totales. La primera razón ubicamos el 100 en el consecuente porque es el total del porcentaje, y en la segunda razón ubicamos el 70, que es el total de la cantidad que nosotros tenemos. Una vez planteada nuestra proporción, aplicamos los productos cruzados para despejar el valor de nuestra incógnita, que es X. Y nos quedaría 30 por 70 y dividimos por 100. Siempre el término que queda cruzado con la incógnita es el que queda dividiendo. Al multiplicar obtenemos entonces 2100 dividido por 100, que es 21. Por lo tanto, el 30% de 70 será 21. Pasemos entonces a ver qué son las variaciones porcentuales. Son simplemente una rebaja o aumento de porcentaje respecto a una cantidad inicial. Es decir, a eso se refiere cuando hablamos de variación. Una variación significa un cambio, y este cambio puede ser aumentando o disminuyendo el porcentaje respecto al valor que teníamos inicialmente. ¿Cómo calculamos una variación porcentual de aumento? En primer lugar, vamos a ver dos formas de calcularlo. Tenemos, como siempre, una forma gráfica y después nuestra forma a través de cálculo. Veamos primero la forma gráfica, que sería a través de la recta numérica. Y lo vamos a ver con un ejemplo para que se comprenda mejor. Dice, si el precio de una barra de chocolate ayer era de 2.500 y hoy es de 3.000 pesos, ¿cuál fue el porcentaje de aumento del precio? Para poder expresar esta variación porcentual por medio de una recta numérica, en primer lugar vamos a construir una recta numérica, la cual vamos a tener que dividir en 10 partes. Y vamos a partir, por supuesto, de 0 y los 10 tramos iguales. Nuestro último valor va a ser 2.500, nuestro 100% al día de ayer, que es el valor que teníamos. A partir de ese queremos calcular cuánto aumentó. Por eso 2.500 es el valor que vamos a considerar para saber cuánto aumentó ese precio. Esta cantidad entonces la vamos a dividir por 10, porque son 10 los tramos que tenemos en nuestra recta. Por esa razón vamos a dividir siempre por 10 cuando queramos representarlo en la recta numérica, porque vamos a utilizar 10 tramos, por lo tanto dividimos por 10.
y eso nos da un valor de 250. Entonces, a partir del 0, que sería nuestro primer valor allá, vamos contando de 250 en 250 para ubicar los valores de los 10 tramos. Y obtendríamos 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250 y 2500. Aquí tenemos entonces el primer paso. Vamos al segundo paso. Vamos a efectuar la sustracción entre el valor aumentado y el valor que teníamos, es decir, entre el precio de hoy y el de ayer. Eso nos da 3.000 menos 2.500. Sería entonces 500 pesos el aumento de precio, pero ese precio queremos saber a qué porcentaje corresponde. Entonces vamos a realizar otra recta numérica, también dividida en 10. Y esta la vamos a numerar de 10 en 10, del 0 al 100, ¿ya? Porque esta recta va a representar el porcentaje. Como el total de nuestro porcentaje es el 100%, vamos a dividir entonces de 10 en 10 para llegar a 100. Una vez que tenemos hechas las dos rectas numéricas, vamos a ubicar una sobre la otra, de esta manera. Nuestra recta numérica con porcentaje de 10 en 10 y debajito, al mismo nivel, la recta numérica con los precios de la barra de chocolate, con los valores. Y vamos a unir entonces nuestra variación de precio, que eran 500 pesos, el resultado de la sustracción entre 2.500 y 3.000, y lo vamos a unir con el tramo que corresponde de porcentaje. Acá está hecho a través de esta flechita, unimos 500 con el valor que le corresponde del porcentaje y sería 20. Eso nos indica que el precio entonces tuvo un aumento porcentual de un 20%. De esta manera realizamos el cálculo de variación porcentual por medio de una representación gráfica o recta numérica. Otra forma de resolver este problema sería matemáticamente, y eso sería usando las proporciones como vimos al inicio. Para plantear la proporción, en primer lugar debemos identificar los datos relevantes que nos van a permitir definir la respuesta. Si el precio de una barra de chocolate ayer era de 2.500 y hoy es de 3.000, ¿cuál fue el porcentaje de aumento del precio? Esa era nuestra pregunta. Veamos entonces. El primer paso, igual que en el anterior, vamos a calcular la diferencia entre los dos valores para poder calcular posteriormente el porcentaje. Hacemos la sustracción entonces entre 3.000 y 2.500 y obtenemos 500 sería la diferencia de precio. Para calcular entonces ahora a qué variación porcentual corresponde estos 500 pesos utilizando proporciones, vamos a dibujar una tablita donde vamos a ubicar nuestros datos con el porcentaje y los valores que tenemos. Al construir la tabla tendríamos el precio y el porcentaje. Esos serían los datos que tenemos. Nuestro precio, dijimos que el 100% era 2.500. Ese era el precio sobre el cual íbamos a hacer el aumento. Por lo tanto, ese es nuestro 100%. Y el precio que aumentó, que eran 500 pesos, es nuestra incógnita con respecto al porcentaje. Entonces, 500 sería nuestro precio al cual queremos calcular el porcentaje. Esto nos da inmediatamente la proporción, que sería 2.500 es a 500, como 100 es a X. En base a esta proporción, hacemos los productos cruzados y obtenemos que X es igual a 500 por 100 dividido por 2.500.
Obtenemos entonces que X es igual a 50.000 dividido por 2.500, lo que es igual a 20, igual que en el caso anterior. Utilizamos el mismo ejemplo para comprobar que con ambos procedimientos se obtiene el mismo resultado. ¿Ya? Esa es la finalidad de utilizar el mismo ejercicio. Tenemos entonces nuestra respuesta, el precio aumentó en un 20%. Ahora, la ventaja del cálculo matemático es que es bastante más simple, más rápido y nos va a servir en cualquier situación. Hay veces en que la recta numérica no nos va a dar los tramos exactos de valores, entonces nos va a complicar un poquitito más para poder trabajar con la representación gráfica. Puede ser en algunos casos muy útil, pero en otros nos conviene más utilizar esta. Por lo tanto, vamos a quedarnos con este método como el principal para trabajar. Ahora, habiendo visto cómo calcular una variación porcentual de aumento, veamos cómo se calcula una variación porcentual de rebaja. Obviamente, en el cálculo de variación porcentual de rebaja significa una disminución del precio, es decir, vamos a cobrar menos de un 100%. Veamos con un ejemplo. Si una polera vale actualmente 7.500 y se rebaja un 10%, ¿cuál es el precio rebajado? Nosotros el cálculo de la proporción lo podemos hacer cuando conocemos el porcentaje, podemos hacer el cálculo de dos maneras diferentes, al gusto de cada uno, la que le resulte más cómodo. Acá podríamos decir, en el primer tipo de proporción, considerar los 7.500 que corresponden al 100% y el valor desconocido que corresponde al 10% que va a ser la rebaja. Y hacer una proporción simple como las que habíamos hecho en la clase anterior. Y decir, tenemos precio, porcentaje, 7.500 es el 100%, ¿cuánto será el 10% de rebaja? Planteamos en base a esto nuestra proporción y nos quedaría que X es igual a 7.500 por 10 y lo dividimos por 100, lo que nos da 75.000 dividido en 100 y que es igual a 750. Pero cuidado porque aquí tienen que recordar que este valor de 750 es la cantidad de dinero que se rebajó. Pero nuestra pregunta es ¿cuál es el precio rebajado? Por lo tanto, no olviden que al plantear la proporción de esta manera, una vez que obtenemos este resultado, debemos hacer la sustracción correspondiente para ver cuál es el precio final del producto. Teníamos que costaba 7.500, se rebaja en un 10%, que equivale a 750, y la pregunta es ¿cuál es el precio rebajado? Hacemos la sustracción correspondiente y nos queda entonces que el precio rebajado es de 6.750. Ese es el método 1 o estrategia 1 para calcular esta rebaja. Veamos cuál sería la otra forma, considerando el mismo ejercicio, los mismos datos. En este caso, tenemos que los 7.500 corresponden al 100%, pero acá vamos a plantear el 10% de una manera distinta. No vamos a plantear nuestro 10% como incógnita, sino que vamos a considerarlo para ver cuánto es lo que vamos a pagar en la realidad. Es decir, si costaba 7.500, que era el 100%, y me rebajan un 10%, eso indica que yo entonces voy a pagar ahora, en vez del 100%, voy a pagar un 90%, porque me están descontando este 10%. Significa entonces que yo voy a calcular cuál es el 90% que voy a pagar. Esa es la diferencia con el anterior. En el caso anterior yo calculaba cuánto era el 10% que me rebajan. Ahora yo voy a calcular directamente cuánto es lo que voy a pagar.
como me van a rebajar un 10%, voy a pagar un 90%. Entonces planteamos la proporción de esta forma. Tengo el precio, porcentaje. El precio de 7.500 correspondía al 100%. ¿Cuánto es lo que voy a pagar entonces ahora que el valor será de un 90%? Despejamos nuestra proporción y nos queda X es igual a 7.500 por 90 dividido en 100, lo que sería igual a 675.000 dividido por 100, que nos da 6.750. Este sería el 90% de 7.500, que es el precio a pagar. Por lo tanto, aquí llego directamente al resultado con esta proporción. Y aquí no hay que hacer una sustracción, porque la sustracción la hicimos en el porcentaje al inicio. Cuando yo hago la sustracción en el porcentaje, estoy calculando de inmediato el precio final. En el caso anterior, hice el cálculo del porcentaje directamente, por lo tanto hago la sustracción al final. Bien, veamos otro tipo de variación porcentual, que es el cálculo de IVA. Acá, el IVA es un impuesto que pagamos normalmente en todos los productos, ¿ya? Que es el impuesto al valor agregado, y que es un porcentaje que se agrega al precio neto de un producto y corresponde siempre, mientras no haya un alza, corresponde al 19%. ¿A qué me refiero con que corresponde siempre mientras no haya un alza? Significa que en todos nuestros ejercicios el valor del IVA será igual al 19%, siempre. ¿Ya? Entonces, para calcular variaciones porcentuales con cálculo de IVA, se pueden presentar dos situaciones o dos tipos de problemas. Aquellos en que conocemos el precio donde ya el IVA está incluido y queremos calcular el precio neto, es decir, cuánto costaba antes de aplicarle el impuesto, o la otra situación, cuando conocemos el precio neto y queremos calcular el precio con el IVA incluido. Veamos. La primera situación, conociendo el precio con IVA incluido, ¿cómo podemos calcular el precio neto? Veamos un ejemplo. Dice, un par de zapatillas tiene un valor de 12.500 pesos con IVA incluido. ¿Cuál es el precio neto de las zapatillas? Es decir, ¿cuánto costaban las zapatillas antes de hacer el recargo de este impuesto? El precio neto de las zapatillas corresponde al 100%. Ese es el valor que tienen el producto. Y es el valor que nos piden encontrar, porque nos están dando el valor de 12.500 con IVA incluido, es decir, con un 19% extra que se ha recargado al precio que tenía nuestro producto. Por lo tanto, el valor de 12.500 corresponde al 100% que costaban las zapatillas, más un 19% que es lo que corresponde al IVA. Por lo tanto, cuando hablamos de precio con IVA incluido, estamos hablando de un porcentaje igual a 119%, es decir, el 100% que costaba el producto más el 19% de IVA nos da un 119%. Esto hay que tenerlo súper claro para plantear la proporción. Veamos cómo nos quedaría entonces la tabla. Ubicamos el precio y el porcentaje. Nuestro precio era de 12.500 con IVA incluido, por lo tanto el porcentaje será 119%. Y queremos buscar el precio neto, que sería entonces el 100%. Una vez ordenados los datos en nuestra tabla, despejamos la proporción y nos quedaría que X es igual a 12.500 por 100 dividido en 119. Lo que nos da
1.250.000 dividido por 119, que es igual a 10.504. Entonces, el precio de las zapatillas era de 10.504 antes de recargar el IVA. El otro tipo, que era conocido el precio neto, calcular el precio más IVA. ¿En qué casos se da esto? Veamos el ejemplo. En una tienda ofrecen un televisor en oferta con un precio de 120.000 pesos más IVA. ¿Cuál será el precio final del televisor? Es decir, ¿cuánto tendremos que pagar en realidad nosotros? Para plantear la proporción, recordemos que el precio sin IVA era el 100%. En este caso, entonces, 120.000 pesos sería el 100%. Y el IVA, dijimos que era el 19%. Por lo tanto, el precio con IVA es 119, que es el valor que nosotros vamos a tener que pagar. Planteamos entonces la proporción y nos queda. El precio original era de 120.000, que corresponde al 100%. Y queremos saber cuál es el precio a pagar con IVA, que sería igual a un 119%. Planteamos ahora entonces nuestra proporción y despejamos, obteniendo X igual a 120.000 por 119 dividido en 100, lo que nos da X igual a 14.280.000 dividido en 100, que es igual a 142.800. El precio final entonces del televisor va a ser de 142.800 pesos. Ese sería el precio que tendríamos que pagar con IVA. Muy bien, chicos. Ahora entonces, aplicar lo aprendido en su guía de trabajo. No se olviden enviármela para revisión una vez que la terminen y guardar sus evidencias en el portafolio. Yo sé que lo van a hacer súper bien. Cualquier duda que tengan, se comunican conmigo y nos vemos para la próxima clase. Chao.